A lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado a tres grandes interrogantes. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Preguntas fundamentales que han desafiado el pensamiento filosófico, la ciencia y la antropología. Hoy exploraremos una de las respuestas más intrigantes a estos enigmas: la misteriosa civilización de Hiperborea. Gabriel Silva, investigador, antropólogo y escritor argentino radicado en España, nos introduce en un tema que ha fascinado a exploradores, historiadores y civilizaciones antiguas. Para comprender el impacto de Hiperborea, es necesario retroceder en el tiempo y examinar las conexiones entre antiguas culturas y los restos arqueológicos que dejaron tras de sí. Los griegos, los fenicios y, en especial, los vikingos conocían bien la existencia de Hiperborea. Para ellos, no era un mito, sino un lugar real, un territorio vasto y enigmático que se extendía mucho más allá de lo que hoy conocemos como Islandia. En aquellos tiempos, Islandia era una tierra mucho más extensa, al igual que Groenlandia y el noreste de Canadá. Los mapas antiguos sugieren que existieron islas y porciones de tierra que hoy han desaparecido bajo el mar. Uno de los indicios que llevaron a Gabriel Silva a profundizar en la investigación sobre Hiperborea fue la extraña ubicación de diversas pirámides alrededor del mundo. En México, Perú, Colombia e incluso en Estados Unidos, las pirámides parecen haber sido construidas siguiendo un patrón geográfico preciso. Algunas de ellas están ubicadas sobre lo que se conoce como isogón cero, un punto en el que la aguja de la brújula no presenta declinación. Este fenómeno sugiere que, en el pasado, hubo un conocimiento avanzado de la geomagnetismo y la orientación astronómica. La investigación lo llevó a indagar en mapas antiguos y documentos que no se encuentran fácilmente en Internet. En un mundo donde creemos tener acceso a toda la información, muchas verdades permanecen ocultas en bibliotecas, textos olvidados y manuscritos que pocos han traducido. En su búsqueda, Silva encontró referencias a Hiperborea en antiguos textos griegos y en documentos nórdicos que mencionaban un continente perdido en el norte, una tierra próspera y avanzada que pudo haber sido el origen de muchas civilizaciones. La relación entre los pueblos vikingos y los hiperbóreos es un punto clave en la investigación. Los vikingos, conocidos por su navegación experta y su resistencia a los climas extremos, podrían haber sido herederos del conocimiento de una civilización anterior. Hiperborea, un nombre envuelto en misterio, podría ser la clave para comprender nuestros orígenes y la historia oculta de la humanidad. En este viaje de exploración y descubrimiento, desentrañaremos las pistas que nos dejaron las antiguas civilizaciones y analizaremos qué hay de cierto en los relatos sobre esta tierra perdida. ¿Es posible que Hiperborea haya existido realmente? Y si es así, ¿qué impacto tuvo en la evolución de la humanidad? Los vikingos no fueron una simple cultura guerrera, como suele representarse en la historia popular. En realidad, su civilización se extendió por un periodo de tiempo mucho mayor que el del Egipto faraónico, los mayas, los aztecas o los toltecas. Dejaron su huella en diferentes regiones y fueron un pilar fundamental en la transmisión del conocimiento. Y sin embargo, se sabe sorprendentemente poco sobre ellos en comparación con otras civilizaciones. ¿Por qué la historia oficial los ha relegado al olvido? Tal vez porque su legado se remonta mucho más atrás de lo que comúnmente se acepta. Existen referencias en runas vikingas que datan de aproximadamente el 15.000 a.C., un periodo en el que todavía existía la Atlántida. Sin embargo, mientras que los atlantes poseían una tecnología avanzada, los vikingos no seguían el mismo camino. No por ello eran primitivos. Al contrario, dominaban conocimientos profundos sobre la naturaleza, la construcción y la navegación. El Gran Diluvio, ocurrido aproximadamente hace 14.500 años, cambió por completo la faz del planeta. Tras la catástrofe, la Atlántida desapareció y las pirámides egipcias fueron construidas en una época posterior. En cambio, las pirámides mexicanas fueron erigidas antes del diluvio, cuando aún coexistían la Atlántida y Hiperbórea. Y si bien la historia de la Atlántida ha sido contada en múltiples relatos, lo que se sabe sobre Hiperbórea sigue envuelto en el misterio.
Lo poco que queda de aquella tierra mítica son Groenlandia e Islandia, fragmentos de un continente perdido que en tiempos antiguos fue muy diferente. No hace tanto, Groenlandia era realmente una tierra verde, como su nombre en inglés lo indica, Greenland. Sin embargo, los cambios geológicos y climáticos han transformado la geografía del planeta de formas que contradicen las versiones oficiales de la geomorfología. Para comprender Hiperbórea, es necesario sumergirse en los registros de épocas remotas, en documentos olvidados y tradiciones poco conocidas, porque los vikingos no solo sobrevivieron durante miles de años, sino que preservaron su cultura a lo largo de ese tiempo. Su escritura rúnica aún pervive en algunas comunidades, como la de los lapones, quienes a pesar de estar dispersos en países como Canadá, Rusia, Noruega o Finlandia, son reconocidos como una nación por la ONU. Pero, ¿por qué estos conocimientos no son ampliamente difundidos? La respuesta parece estar ligada a un sistema que prefiere que la humanidad permanezca en la ignorancia. Si se conociera la verdadera historia, si se supiera con certeza de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, muchas de las estructuras de poder actuales se tambalearían. Los vikingos no solo fueron navegantes y guerreros. Su dominio del trabajo en piedra los llevó a construir estructuras monumentales que han resistido el paso del tiempo. En Brasil, cerca de San Salvador, existe una colosal cabeza tallada en la roca, cuyo desgaste la ha ido deteriorando, pero cuya forma aún deja entrever su origen artificial. Monumentos similares pueden encontrarse en diversas partes de América del Sur, como Ollantaytambo, Marcahuasi y Tambopata, donde antiguas civilizaciones dejaron evidencias de un conocimiento perdido. ¿Quiénes fueron realmente estos constructores? Algunos los llamaban dioses, pero no en un sentido estrictamente espiritual, sino como una raza de hombres con un conocimiento y una estatura superiores. Un fenómeno similar se observa en las culturas andinas, donde el nombre de Viracocha, el dios civilizador, aparece en textos históricos. Sin embargo, las lenguas originarias como el Koya y el Aymara no utilizan esta denominación. En su idioma, lo llaman Virgot, un término que en el antiguo noruego significaba hijo del hombre viril. Esto sugiere una conexión directa entre los vikingos y los pueblos precolombinos. Pero esta relación desafía la narrativa histórica tradicional. Se nos ha hecho creer que todas las civilizaciones se desarrollaron de manera aislada, sin influencias externas. Sin embargo, el análisis comparativo de mitos, lenguas y construcciones antiguas apunta a una realidad muy distinta. Desde una perspectiva antropológica, se pueden identificar 4 razas básicas: la negra, la aria, la amarilla y la cobriza, esta última actualmente extinta. No se trata de afirmar que unas sean superiores a otras, sino de reconocer que hay diferencias evidentes entre los grupos humanos. Ignorar estas diferencias, según Silva, es caer en una distorsión científica que nos aleja del conocimiento real de nuestra historia. La invasión europea en América trajo consigo la extinción de la raza cobriza. Si bien algunos de sus genes se mezclaron con la raza aria, los últimos aborígenes puros desaparecieron hace siglos. Aquellos que no murieron a causa de la violencia fueron condenados a la extinción por la destrucción de su entorno y sus costumbres. La raza negra, en cambio, sobrevivió a siglos de esclavitud y abusos. Paradójicamente, los mismos que hoy promueven la igualdad racial son descendientes de quienes en el pasado contribuyeron a la opresión de otros pueblos. Los vikingos tenían una comprensión clara de estas diferencias. Eran hombres altos, de entre 2,20 y 2,40 metros, mientras que los aymaras y los koyas, con quienes tuvieron contacto, eran de menor estatura. Además, había una diferencia de cultura y tecnología. Aún así, los incas mantenían un recuerdo de Hiperbórea en sus mitos, evocando su tierra de origen en escritos y poemas. El rastro de los hiperbóreos lleva a una cuestión, la teoría de la tierra hueca. A lo largo de la historia, múltiples leyendas han hablado de civilizaciones subterráneas. Desde los mitos griegos hasta los relatos mayas, los pueblos antiguos parecían conocer la existencia de un mundo interno. Pero, ¿hasta qué punto estos relatos son solo fantasía? Para comprenderlo, es necesario adentrarse en el estudio de la geomorfología, la geografía y la geodesia, disciplinas que podrían arrojar luz sobre un enigma que la ciencia moderna prefiere ignorar. Las antiguas leyendas no son meras invenciones.
contienen claves de un pasado que ha sido deliberadamente ocultado. Y cuando se comparan con los hallazgos de la genética, la historia toma un giro inesperado. Estudios realizados en Brasil revelaron que el esqueleto de la raza negra es significativamente más resistente que el de la raza aria, como si estuviera diseñado para una gravedad diferente. Mientras que el cuerpo ario parece adaptado a una gravedad de entre 6,7 y 7 metros por segundo cuadrado, el esqueleto negro soporta hasta 10 metros por segundo cuadrado. ¿Es posible que los humanos no estemos viviendo en el lugar que nos corresponde? Si la teoría de los planetas huecos es correcta, la historia de la humanidad podría ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Hiperbórea, los dioses civilizadores y los orígenes de las razas podrían estar relacionados con un conocimiento perdido que la humanidad aún está lejos de comprender. El concepto del inframundo ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia. Pero ¿qué sucede cuando se lo analiza desde un criterio más objetivo? Las leyendas de diferentes culturas parecen converger en una idea común: la existencia de mundos interiores, de civilizaciones ocultas bajo la superficie terrestre. No hablamos de un modelo tradicional de planetas macizos como se nos ha enseñado, sino de una estructura diferente, una estructura hueca. Las narraciones de diversas culturas han señalado el interior de los planetas como el verdadero hábitat de la vida, un concepto que desafía el paradigma de la Tierra maciza. La necesidad de abordar esta hipótesis nos lleva inevitablemente a considerar el modelo de la Tierra hueca. Cuando se consulta a físicos sobre la viabilidad del modelo oficial, surgen incongruencias. La física tradicional, tal como se enseña, carece de una integración profunda con disciplinas como la geología y la geomorfología. Pero, al profundizar en el estudio de estos campos, se revela que el modelo de la Tierra maciza es inviable. Para ilustrar esta imposibilidad, basta con un simple ejercicio mental. Si una persona intenta levantar un taburete mientras está parada sobre él, el resultado es evidente. Es físicamente imposible. De la misma forma, el modelo de la Tierra maciza colapsa bajo el peso de sus propias contradicciones. Se nos ha enseñado que en el centro del planeta existe un núcleo de metal fundido, un horno en constante actividad. Sin embargo, la propia lógica física nos dice que, de ser así, la corteza terrestre no podría contener tal presión y calor sin colapsar. A nivel geológico, la interacción entre el efecto marea, la gravedad y la composición interna del planeta generaría un caos tectónico incontrolable. En otras palabras, la Tierra habría implosionado hace mucho tiempo si este modelo fuera correcto. Investigaciones más avanzadas concluyeron que la Tierra posee una corteza de aproximadamente 1000 kilómetros de espesor, con una atmósfera interna y un núcleo luminoso que actúa como un sol interior. Esta revelación no es nueva. Las leyendas vikingas y los relatos de Nicolas Janssen, a finales del siglo XIX, ya mencionaban la existencia de accesos a este mundo subterráneo a través de los polos. A lo largo de la historia, ha habido quienes han intentado explorar estos pasajes ocultos. En 1947, el almirante Richard Byrd y su ayudante sobrevolaron lo que, según ellos, era una extensión de tierra no registrada en los mapas, ingresando a lo que describieron como el interior del planeta. Durante el vuelo, observaron una tierra desconocida, similar en tamaño a Estados Unidos, y avistaron criaturas que no deberían existir en la superficie, como un mamut vivo. Si bien la narrativa oficial ha intentado encubrir estos hallazgos, la acumulación de pruebas, relatos y análisis científicos alternativos sugiere una realidad distinta a la establecida. Vivimos en un sistema de engaños científicos, un velo impuesto para ocultar la verdadera estructura del mundo. Mientras la exploración espacial intenta descubrir ruinas en la superficie de Marte, las verdaderas respuestas pueden estar mucho más cerca, ocultas bajo nuestros pies. Los planetas, según esta visión, no están diseñados para ser habitados en su exterior, sino en su interior. La Tierra, con su corteza de 1000 kilómetros de espesor, no es la excepción. Los textos sagrados han sido objeto de múltiples interpretaciones. Uno de los aspectos más llamativos que nos presenta Silva es el análisis del Génesis bíblico, en el cual se nos habla de un ser llamado Yahvé, cuyo significado evoluciona desde el inquieto hasta expulsado de la tierra. Según esta perspectiva, Yahvé no fue un dios en el sentido tradicional,
sino un ser con conocimientos avanzados que manipuló la genética para crear humanos a su imagen y semejanza, lo que hoy denominaríamos clones. Estos escritos antiguos a lo largo del tiempo han sido modificados y adaptados por distintos poderes eclesiásticos y políticos, ocultando o alterando su verdadero significado. Silva señala que el Génesis describe a la mítica Hiperbórea, un continente perdido, utilizando una terminología que se ha replicado en diversas culturas. Además, plantea que en la tradición nórdica existen referencias más detalladas a estos acontecimientos, y al comparar estos relatos con la Biblia aramea, se obtiene una visión aún más clara del origen de la humanidad, particularmente de la raza aria. Según esta teoría, los humanos actuales no serían los verdaderos seres originales, sino copias de una raza primordial. Esta diferencia entre los seres originales y los humanos actuales explicaría muchas de nuestras limitaciones biológicas, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad ante enfermedades y accidentes. En contraste, los llamados dioses no serían más que aquellos primeros humanos perfectos, los verdaderos seres originales. Al abordar la construcción de pirámides y otras estructuras antiguas, no se puede asegurar con certeza si fueron obra de extraterrestres, intraterrestres o humanos con conocimientos avanzados. No obstante, la existencia de civilizaciones subterráneas es un hecho documentado en diversos textos sagrados y mitológicos. La superficie externa de la Tierra sería solo una parte de un ecosistema más amplio que alberga a múltiples razas y seres, algunos de los cuales provendrían de otros planetas. Silva menciona la teoría de los primordiales, seres originales que habrían existido en distintos cuerpos celestes, los arios en la Tierra, los negros en Júpiter y los asiáticos en Venus. También menciona las crónicas erquianas, que hablan de un planeta llamado Erk, hogar de la raza cobriza, el cual fue destruido y cuyos habitantes emigraron a la Tierra antes de su desaparición. El relato cobra aún más fuerza al analizar el papel de Yahvé dentro del Génesis. Según Silva, no se trata de un dios único, sino de un grupo de científicos que jugaron con la genética, manipulando el árbol de la ciencia del bien y del mal, un símbolo que podría interpretarse como la ingeniería genética misma. En este contexto, la frase «hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza» sugiere un esfuerzo colectivo de manipulación genética. Pero la historia no termina ahí. El Salmo 82 de la Biblia hebrea menciona el juicio de los dioses, en el cual Yahvé es condenado por sus actos. La expulsión del Edén no sería más que el castigo impuesto a aquellos que jugaron con la vida, temiendo que sus creaciones adquirieran la misma inmortalidad que ellos poseían. Silva interpreta esto como la prueba de que existió un conocimiento avanzado sobre la genética, y que la humanidad actual es el resultado de estas manipulaciones. La teoría de los primordiales no es exclusiva de la tradición bíblica. Existen paralelismos en mitologías africanas, como la de los dogones, quienes hablan de dioses negros que habrían descendido de las estrellas. Esto sugiere que cada raza tuvo sus propios dioses primordiales, seres perfectos que fueron los verdaderos humanos originales. Con el tiempo, sus creaciones, es decir, nosotros, nos volvimos seres limitados y sujetos a la mortalidad. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué somos mortales? La clave está en recuperar el conocimiento original, el cristianismo gnóstico, que busca la inmortalidad, no solo en el plano físico, sino también en la conciencia. La verdadera igualdad, según esta visión, no está en la biología, sino en la esencia del alma. Sin importar la raza o el origen, lo único que nos hace iguales es la inmortalidad del espíritu. ¿Somos simplemente el resultado de una manipulación genética? ¿Existen aún aquellos seres primordiales que nos crearon? ¿Podremos algún día recuperar el conocimiento perdido? Preguntas como estas nos llevan a reflexionar sobre nuestra verdadera naturaleza y el destino de la humanidad. La verdadera igualdad no radica en las apariencias ni en los discursos vacíos. Se encuentra en la esencia, en la ética que nos guía, en el amor que entregamos, en la inteligencia con la que comprendemos el mundo y en la voluntad que forjamos para trascender. Cada raza,
posee su propio camino para alcanzar la conexión con lo divino, con lo eterno. No somos iguales en nuestras estructuras ni en nuestras naturalezas, y por ello, cada civilización ha desarrollado su propia vía hacia la trascendencia. Los pueblos africanos han conservado la danza sagrada, una forma de yoga primigenia que armoniza el cuerpo y el espíritu, una práctica de movimiento y vibración que resuena con la energía de la tierra. En la cultura aria, la conexión con lo sagrado se manifiesta en la disciplina de las runas, un código ancestral que trabaja con la energía vital de manera distinta, en quietud y con intención precisa. Para los pueblos del lejano oriente, su sendero se traduce en la gimnasia de la masería y en las prácticas como el Tai Chi Chuan, una técnica de equilibrio y fluidez que, a diferencia de otras, puede ser practicada universalmente. Cada uno de estos métodos responde a la estructura energética y espiritual de quienes los crearon. No se trata de una mera preferencia cultural, sino de una cuestión esencial. Lo que fortalece a unos puede debilitar a otros. Este conocimiento no es trivial. Comprender qué prácticas nos fortalecen y cuáles nos perjudican es fundamental para nuestro desarrollo. Muchos han intentado seguir caminos que no les correspondían y han pagado un alto precio. No todos los cuerpos resisten las prácticas del Tíbet. Hay quienes han enfermado e incluso perecido al forzar su naturaleza en disciplinas que no fueron diseñadas para ellos. No es cuestión de prohibición o restricción, sino de respeto por la propia esencia. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Porque el propósito final de cada camino es el mismo, la inmortalidad. No solo la física, sino la conciencia de nuestra verdadera naturaleza eterna. Cada yoga, cada práctica sagrada, es un sendero hacia ese despertar. Jesús mismo lo enseñó con su vida y sus milagros, demostrando que el ser humano puede trascender sus limitaciones. Sus palabras fueron claras. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores. Sin embargo, la humanidad ha sido engañada con la imagen de un Cristo crucificado, una distorsión impuesta para debilitar el verdadero mensaje de liberación. Los templarios conocían esta verdad. Sabían que Cristo no fue crucificado y que su historia real se ocultó tras siglos de manipulación. En Cachemira, donde vivió hasta los 73 años, dejó señales de su ascensión, del mismo modo que tantos otros maestros antes que él. No murió como nos hicieron creer, sino que trascendió la materia, dejando solo su vestimenta impregnada con la huella de su transformación. El hombre no muere, simplemente evoluciona hacia el reino crístico, el siguiente nivel de existencia. Pero nosotros, atrapados en una humanidad alterada y manipulada, debemos hacer un esfuerzo consciente para recuperar esa senda. El camino comienza con la purificación. No se puede avanzar sin eliminar los miedos, los odios y las impurezas psicológicas. Un hombre dominado por el rencor o el temor está encadenado a su propia miseria. Incluso los vicios deben ser observados con cautela. Un hábito puede ser tolerable, pero si llega a controlarnos, hemos perdido la batalla. La clave está en el equilibrio, en el dominio sobre uno mismo. Las antiguas tradiciones lo sabían. Los cantos de Hiperbórea, los rituales de los cátaros y las canciones de los trovadores no eran simples expresiones poéticas, sino vehículos de conocimiento sagrado. A través de sus versos, se transmitían claves ocultas para la trascendencia, secretos que hoy apenas se vislumbran en las leyendas distorsionadas por la historia oficial. Todo se enlaza, todo es parte de un mismo conocimiento ancestral que ha sido velado, fragmentado y ocultado. Pero las huellas aún están ahí, en los templos de Egipto, en las tradiciones de los pueblos antiguos, en los escritos que han sobrevivido al tiempo. Aquellos que buscan con verdadera intención pueden hallar las respuestas que la ciencia oficial jamás ofrecerá. Saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos no es una cuestión filosófica sin importancia. Es la llave que nos abre la puerta a la verdadera libertad.